Este día vamos a desarrollar el tema en actualización de accidente cerebrovascular isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico corresponde a más del 50% de la patología neurológica, de ahí deriva la importancia de desarrollar este tema. Se considera la tercera causa de muerte en Estados Unidos y a nivel mundial. Tiene una alta incidencia, 200.000 muertes cada año, pero quizás lo más importante que debemos destacar es que ocupa el primer lugar en frecuencia e importancia entre todas las enfermedades neurológicas. Como lo dije al inicio, más del 50% de toda la enfermedad neurológica corresponde al evento cerebrovascular o ictus, como nos referiremos ahí en el resto de la clase. Constituye en el Hospital Nacional Rosales la primera causa de ingresos en la unidad de ictus y servicios de medicina interna. Aunque la mayoría de accidentes cerebrovasculares se presentan en personas mayores de 55 años, puede ocurrir virtualmente a cualquier edad. Aquí hay un tópico aparte que he querido desarrollar en estas láminas. El ictus de inicio temprano tiene un mayor impacto en los pacientes en la edad económicamente activa, que corresponde al grupo etario entre los 15 y 45 años de edad. La incidencia es alta, alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes. Como ustedes pueden ver en esta lámina, la enfermedad cerebrovascular, podemos verla tan corta edad como 15 años, pero en pacientes arriba de 50 años tenemos un incremento exponencial conforme la población envejece. Debido a que la expectancia de vida se ha incrementado, podemos ver nosotros una mayor incidencia en pacientes arriba de los 80 años. El ictus tiene un incremento exponencial conforme la población envejece. Los cambios socioeconómicos que se han dado a nivel mundial y nacional han empujado la expectancia de vida a niveles más altos, con el consiguiente aumento en la incidencia de trastornos degenerativos y accidentes cerebrovascular o ictus. ¿Cuál es la definición? Cualquier déficit neurológico focal repentino o agudo no convulsivo es el cuadro característico con que se manifiesta una enfermedad de vasos cerebrales. El término de accidente cerebrovascular incluye prácticamente la fisiopatología, un evento súbito que afecta al cerebro y sus vasos. Hay otros términos que se han utilizado: apoplejía, stroke y el de habla hispana, que es ictus. El término ictus denota cualquier anormalidad del cerebro que es el resultado de un proceso patológico de los vasos sanguíneos, ya sean estas arterias, arteriolas, capilares, venas o senos venosos. El cambio en dichas estructuras va a asumir dos formas principalmente: la oclusión o la rotura del vaso. La etiología es diferente, principalmente la aterotrombosis, el cardioembolismo, infarto lacunar. El tipo hemorrágico puede ser la principal causa, que es la hipertensión arterial, y dentro de los infartos la causa más frecuente pues es el abuso de drogas o sustancias tóxicas en las pacientes mujeres, el uso de anticonceptivos orales en aquellas pacientes con cefalea puede predisponer a ictus, el embarazo, el estado postparto y la migraña. El 21 al 48% de ictus en pacientes jóvenes es debido a enfermedad aterosclerótica de grandes vasos. Esta es la principal causa, la enfermedad aterosclerótica. De ahí tenemos otras que podemos desarrollar de acuerdo a otras patologías concomitantes, pero sí es importante remarcar que el 40% de los ictus serán criptogénicos, es decir, que no podemos determinar su etiología, no podemos conocer la causa. La gran clasificación del ictus: isquémico y hemorrágico. El ictus isquémico se va a subdividir en enfermedad aterosclerótica, enfermedad de pequeños vasos o infartos lacunares, infarto cardioembólico, el ictus criptogénico y otras causas inusuales como son los fenómenos protrombóticos, disección de la arteria carótida, arteritis, migraña, vasoespasmo, abuso de drogas, principalmente la cocaína, sus derivados y las anfetaminas, entre los más importantes. Aquí tenemos una visión panorámica de la subdivisión de la enfermedad cerebrovascular, isquemia y hemorragia. Esto nos va a servir para demarcar. La hemorragia se subdivide en dos: intracerebral, que la principal causa es la hemorragia intraparenquimatosa debida a hipertensión arterial, y la otra causa es la hemorragia subaracnoidea, que es debida a la ruptura de un aneurisma o malformación arteriovenosa.
Las imágenes dicen más que 1000 palabras. Aquí tenemos una subdivisión gráfica del evento isquémico. Un infarto, estamos hablando que es por oclusión de un vaso que tiene como sustrato fisiopatológico la placa aterosclerótica. Y si es un vaso de gran calibre, pues vamos a tener un infarto de mayor magnitud. Y en el caso que sea un émbolo, una porción del trombo, vamos a tener un infarto lacunar o embólico. Y la hemorragia. El evento cerebrovascular hemorrágico se subdivide en una hemorragia por ruptura de un vaso a nivel de los ganglios basales, que es la primera causa, que es la hemorragia hipertensiva o la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con los factores de riesgo cardiovascular? Bueno, apuntar en ellos, porque aquí lo que debemos hacer es prevenir en aquel paciente que es hipertenso, diabético, dislipidémico, que tiene enfermedad aterosclerótica, que es tabaquista, que es etilista. Estos factores de riesgo son los que están asociados a desarrollar un evento cerebrovascular. Factores de riesgo no modificables, en los que nosotros no podemos tener ninguna injerencia: la edad, el sexo, la raza y los factores genéticos. Factores de riesgo modificables o potencialmente modificables, aquellos en los que nosotros podemos hacer un cambio, y va a ser la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, el estilo de vida, en que está incluido el alcohol y el tabaco, la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades cardíacas, a la cabeza la fibrilación auricular. Los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes son hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes y tabaquismo. Únicamente un 2.3% de los pacientes nos demostró ninguno de estos factores de riesgo cardiovascular. El control de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes que ya han presentado un ictus debe de redoblarse todos los esfuerzos para que podamos nosotros disminuir la incidencia. Factores de riesgo cardiovascular: la edad, la hipertensión, diabetes. La prevención secundaria se da en muy bajo porcentaje, debería estar incrementado, el tabaquismo y el riesgo por el alcohol. Aquellos pacientes mayores de 35 años se han buscado los factores predictores: la presencia de factores de riesgo cardiovascular, el curso inicial desfavorable y la etiología aterotrombótica o la cardioembólica son las variables que con más frecuencia se asocian con malos resultados a largo plazo. ¿Cuáles son las estrategias de prevención de accidente cerebrovascular? Modificación de los hábitos: tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo, el control de la hipertensión arterial, control de la dislipidemia, el control de la diabetes mellitus, inicio de antiagregantes plaquetarios como una prevención primaria o secundaria, anticoagulantes si es necesario, prevenir el ictus isquémico cardioembólico y el tratamiento de hemopatías sistémicas causantes de ictus, aquellos fenómenos protrombóticos, cirugía o angioplastía de la estenosis carotídea. Vamos a definir ahora lo que es el ataque isquémico transitorio, que son crisis breves reversibles de un trastorno neurológico isquémico focal no convulsivo que tiene una duración menor de 24 horas. Generalmente dura menos de 30 minutos y la reversión completa del déficit neurológico es total. Es un predictor de infarto cerebral. Si no se trata este evento isquémico, los pacientes podrán tener de 10 a 20% un ictus en 3 meses. Se debe de iniciar prevención con ácido acetil salicílico. El infarto lacunar se debe a la oclusión aterotrombótica de una pequeña arteria penetrante. Esto constituye aproximadamente el 20% de todos los ictus. La hipertensión y la edad son los principales factores de riesgo. Aquí tenemos una imagen de cómo se da el infarto lacunar. Tenemos la arteria cerebral media, que es la de mayor calibre, que viene a continuación de la arteria carótida interna, y tenemos estas terminaciones de la arteria cerebral media, las que se llaman tálamo penetrantes o lentículo estriadas, y que estas, por fenómeno de lipohialinosis, van a formar los microneurismas de Charcot-Bucar y van a producir ya sea un infarto, que es por oclusión, o una hemorragia por rotura. El ictus isquémico se subdivide a la vez en trombótico y embólico. Ya hablamos que el trombo se forma sobre la placa aterosclerótica y ocluye totalmente un vaso de gran o mediano calibre,
y el embólico, que es la oclusión de la arteria debido a un émbolo originado en el punto más proximal al sistema cardiovascular, que va a comprometer un vaso de pequeño o mediano calibre. Los ictus embólicos a la cabeza tienen su origen a nivel cardíaco. Son responsables del 20%. La causa más frecuente es la fibrilación auricular. Esa es la primera causa, lo cual podemos detectar en el examen físico al escuchar el ritmo cardíaco. Resumidas otras causas: trastornos de hipercoagulabilidad, vasculitis, neoplasias, coagulación intravascular diseminada, colagenopatía, anticonceptivos orales, drogas, como dijimos, anfetaminas o la cocaína y sus derivados, principalmente el crack, eclampsia, mixomas y aneurismas. Este algoritmo es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta que el cerebro es tiempo. Nosotros tenemos un paciente que llega a la unidad de emergencia con una sospecha de un ictus. Vamos a establecer el soporte inicialmente, vamos a estabilizar al paciente, pero lo más importante es que en 25 minutos desde que el paciente puso un pie en la unidad de emergencia, debemos de tener un estudio de imagen. Tan pronto como en 25 minutos debemos de haber indicado la tomografía. 45 minutos como máximo debemos de tener una tomografía para poder diferenciar si estamos ante una isquemia, un infarto cerebral o una hemorragia. 25 minutos desde el momento en que el paciente ingresa. Y hemos venido hablando de la placa aterotrombótica, entonces tenemos que recordar que el tejido colágeno subendotelial está protegido, ¿verdad? No está expuesto. En condiciones normales tenemos los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Qué pasa cuando hay una disrupción del tejido endotelial y se expone el colágeno? Vamos a tener primero la agregación, adhesión y activación de las plaquetas, que van a formar un trombo blanco con el acúmulo de fibrina, y posteriormente van a hacer la formación de un trombo rojo, para que va a generar una oclusión parcial o total del vaso. Iniciamos con una placa aterosclerótica que tiene una predilección por las bifurcaciones, y esta se va a ver incrementado su crecimiento o se va a acelerar de acuerdo a los factores de riesgo que se tengan. Podemos tener una erosión de la placa aterosclerótica. Aquí tenemos la adhesión primero de un trombo blanco, luego de un trombo rojo, que puede producir una oclusión total o parcial, ¿verdad? Si produce una oclusión total, como en el caso de una placa aterosclerótica, vamos a tener un infarto, y si es un émbolo, vamos a tener un infarto embólico. Crecimiento de la placa, recuperación y resolución, un trombo no oclusivo, se da la activación y agregación plaquetaria cuando se rompe esta placa, y podemos tener un trombo oclusivo total o parcial. Todos estos fenómenos, hipertensión, diabetes, dislipidemia, van a generar un daño o disfunción endotelial que a la larga van a inducir a la inflamación. Todos estos procesos se dan en la inflamación. Se activan las plaquetas, el sistema de coagulación disminuye la actividad del sistema fibrinolítico y nos va a llevar a una trombosis. Esta lámina, si quiero dejarla bien en claro, tenemos los umbrales de isquemia. Tenemos el flujo sanguíneo cerebral normal, que es de 50 a 100 gramos de tejido cerebral por minuto. En condiciones normales estamos arriba de esta escala. Pero ¿qué sucede cuando baja de 50 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto? Tenemos una inhibición de síntesis proteica. Si baja de 40, acidosis láctica. Recordemos que el cerebro es totalmente aerobio su metabolismo, lo cual requiere el oxígeno. Si baja de 40, acidosis láctica. Si baja de 30, liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. Tenemos un daño celular funcional cuando estamos hasta los 20 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto de flujo sanguíneo cerebral. Pero abajo de este valor tenemos depresión de ATP, tenemos una despolarización anóxica, y aquí tenemos un daño celular estructural. ¿Cuál es la importancia de esta imagen? Que en este periodo de tiempo y con este flujo tenemos un daño celular funcional que es potencialmente reversible. Después de 20 es un daño celular estructural irreversible, lo que conlleva a la isquemia y muerte neuronal.
Cuando se obstruye un vaso y disminuye el flujo sanguíneo cerebral, tenemos un centro necrótico. Esta zona no podemos hacer nada, está muerto ese tejido, pero sí podemos trabajar en lo que es el área de penumbra. Aquí sí podemos nosotros establecer todas las medidas de reperfusión y de neuroprotección en esta área de penumbra. En condiciones iniciales, pues tenemos un émbolo que va a generar un core o centro necrótico. Ahí no podemos hacer nada, lo vuelvo a repetir, pero en el área de penumbra sí podemos nosotros trabajar y evitar la extensión y progresión del infarto. En 30 minutos podemos tener nosotros esta extensión del área necrótica. Si nosotros establecemos las medidas adecuadas, lo vamos a limitar, pero si no establecemos ninguna medida, en 2 horas vamos a tener este tamaño del infarto y en 7 horas pues se va a haber extendido con la consecutiva lesión o discapacidad, ¿verdad? Porque nos va a dejar secuelas importantes a nivel cerebral. El polígono de Willis, hay que recordarlo, sabemos que está formado por las 2 arterias carótidas en su porción anterior y por las 2 arterias vertebrales y la basilar en su porción posterior, que aquí es donde se dan la mayoría de eventos. Tenemos los cuadros clínicos principales, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Cada una va a tener formas de manifestación específica y aquí tenemos las áreas y el territorio que se va a ver afectado cuando tenemos una oclusión de la arteria cerebral anterior, teniendo un mayor compromiso de la pierna que el brazo y la cara. A diferencia de la arteria cerebral media que corresponde a todo este territorio, vamos a tener un mayor compromiso de la cara, el brazo y la pierna. Y no debemos de olvidar el compromiso de la arteria cerebral posterior, que tal vez no se va a manifestar como el típico cuadro de una hemiparesia o una hemiplegia, sino que vamos a tener otros síntomas como vértigo, diplopia, parestesias, todo lo que incluye el tallo cerebral, la interrupción del flujo en la zona posterior. Siempre sigue teniendo importancia la anamnesis, que es la historia clínica, al lado del paciente, al lado del paciente. Con una buena historia tenemos el 90% del diagnóstico, que se complemente con un examen físico y neurológico completo. No puede faltar la exploración del fondo del ojo, o sea, sus constantes vitales, la ocultación de las carótidas, la ocultación del ritmo cardíaco, y nos vamos a complementar con un electrocardiograma. ¿Cuál es el gold estándar? El estudio que nosotros tenemos que indicar 100% en estos cuadros es una tomografía axial computarizada de cerebro, que nos va a permitir diferenciar entre un infarto o una hemorragia, o también si hay la presencia de tumores, infecciones, que es parte del diagnóstico diferencial. Exámenes de laboratorio, hemograma completo, glicemia, creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, perfil lipídico, examen general de orina, pruebas de coagulación, electrocardiograma y radiografía de tórax como base. Otros exámenes especiales, específicamente en pacientes jóvenes, vamos a dejar hemograma, glicemia, velocidad de eritrosedimentación, perfil bioquímico, perfil lipídico, electrocardiograma, rayos X de tórax, siempre el TAC cerebral. Y estuvimos hablando de cuáles son aquellas otras causas de evento cerebrovascular, de ictus, deficiencia de proteínas C y S, antitrombina 3, por esa razón lo vamos a dejar, el anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anticuerpos antinucleares, VIH, estudio líquido cefalorraquídeo, Doppler y duplex carotidio y vertebral, entre otros. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico clínico correcto del ictus es difícil tanto por la riqueza y amplia variedad en su expresión clínica. El primer escalón de cualquier actuación protocolizada en el manejo del paciente con ictus está basado en un correcto diagnóstico clínico. Ya lo hablamos, la presente enfermedad y el examen físico y neurológico nos va a orientar al 90% del diagnóstico. ¿Cuál es el gold estándar? TAC cerebral. Ese es el estudio de escoge que debemos hacer con el paciente, ya sea para que nosotros podamos documentar un área de isquemia cerebral o la presencia de una hemorragia. ¿En qué casos podemos nosotros apoyarnos en la resonancia magnética cuando tenemos alguna duda diagnóstica? Pero no lo vamos a dejar de entrada porque no vamos a poder tener el estudio en 25 minutos como dicen las guías de manejo, porque solamente la secuencia de la resonancia toma
30 minutos en promedio. Claro, ya cuando queremos hacer un diagnóstico más específico nos vamos a apoyar en la resonancia magnética para poder ver a tan temprano como 3 horas un área de hipoperfusión. En otros países se habla de código de ictus, hemos hablado que corresponde a más del 50% de la patología neurológica, el ictus, y en otros países que tienen ya este código, incluso en un teléfono desde casa pueden activar el código de ictus con un solo botón, ¿verdad? Y se inician toda una serie de acciones que van enfocadas para limitar el área del infarto y disminuir la discapacidad. El tratamiento, vamos a tener medidas de mantenimiento, antiplaquetarios, neuroprotección, anticoagulación y en algunos casos la trombolisis. Ahora vamos a continuar con el tratamiento, ¿verdad? Tenemos que hacer énfasis en la prevención antes de que el paciente llegue ya con el ictus, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo, signos y síntomas. Los pacientes con ictus deben de ser atendidos durante su fase aguda en los hospitales que dispongan de los facultativos y de los medios diagnósticos y terapéuticos. Todos los pacientes con sintomatología sugestiva de ictus permanente o transitoria han de ser dirigidos inmediatamente a un hospital de agudos que esté preparado para asistir a un paciente con ictus. Los protocolos de servicio en la emergencia deben incluir valoración y selección rápida y eficiente del paciente, comunicación prehospitalaria con el personal implicado en el hospital y una estabilización médica en ruta. El médico de atención primaria está en una posición crucial para minimizar el riesgo de recidiva de ictus, dado que la mayoría de los pacientes son seguidos por ellos. El médico de atención primaria podrá aplicar un tratamiento preventivo adecuado y concienciar al paciente de la posibilidad de un nuevo episodio de ictus. El abordaje clínico de los factores de riesgo vascular antes y después de un primer episodio de ictus, especialmente en cuanto a su prevalencia, el porcentaje de su tratamiento farmacológico y los resultados de su control, así como que la mitad de todos los pacientes con un primer episodio de ictus tienen un alto riesgo de recidiva. ¿Cuál es el tratamiento en fase aguda? Debe de ser instaurado en una unidad de cuidados neurológicos. Vamos a tener el cuidado de mucosas y el monitoreo de sus signos vitales. Las medidas para restablecer la circulación incluyen agentes trombolíticos, revascularización quirúrgica, tratamiento del edema cerebral y la presión intracraneal aumentada y el uso de anticoagulantes. ¿Cuál es la ventana de oro para la terapia trombolítica? Ya hace muchos años, específicamente 10, se corrió el tiempo de atención con el alteplase para la fibrinolisis de 3 a 4.5 horas después de un infarto cerebral. ¿Qué es el alteplase? No es más que un trombolítico que va a disolver el trombo en fracciones más pequeñas para reperfundir. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Lo hemos venido hablando a lo largo de la plática: tumores cerebrales, hematomas subdurales, cefalitis, epilepsia, migraña, estado confusional, síncope, trastornos conversivos. En último lugar, ahora debemos de tomar en cuenta que también nos debemos hacer un diagnóstico diferencial, ya sea si es una hemorragia o si es una isquemia, una encefalopatía hipertensiva, trauma, infección, convulsiones, migraña complicada y causas metabólicas a la cabeza, la hiperglicemia, pero con una mayor preponderancia la hipoglicemia nos puede simular un ictus. La neuroprotección, que es el tratamiento que vamos a iniciar con el paciente, se subdivide en no farmacológica y farmacológica. No farmacológica, control de la presión arterial, control de la viscosidad sanguínea, control de la glicemia, control de temperatura, y farmacológica están incluidos todos estos fármacos. Control de la presión arterial, el tratamiento de la presión arterial debe de ser únicamente con labetalol, eso es lo que dicen las guías de manejo. La dosis es de 5 a 20 miligramos o en infusión continua. ¿En qué caso vamos a tratar la presión? Únicamente que tengamos una presión arterial media arriba de 130 milímetros de mercurio. Si está menos de 130 milímetros de mercurio, no vamos a iniciar tratamiento. El labetalol es el de escoge y en segunda opción el enalapril. ¿Y en qué caso vamos a utilizar un medicamento endovenoso en infusión?
cuando tenemos una presión arterial media, arriba de una presión sistólica arriba de 230 y diastólica arriba de 140, y el medicamento de escoge es el nitroprusiato de sodio. La neuroprotección farmacológica, la citicolina es uno de los que se han estudiado. La nutrición debe de instaurarse en el paciente tan pronto como en 24 horas, por lo que vamos a colocar una sonda nasogástrica con dos objetivos: asegurar la vía enteral para la nutrición y el otro para evitar el riesgo de broncoaspiración. Debemos evitar la desnutrición, ya que la fisioterapia se va a instaurar tan pronto como en 24 horas de que el paciente haya presentado el ictus. Para el edema, la medida gold estándar es tener al paciente en un respaldo a 30 grados. Las crisis epilépticas, solamente que se presenten, van a tratarse, no de manera profiláctica. Solamente que el paciente presente crisis, se utilizará fenitoína sódica como medicamento de escoge para el control de las crisis. Algunas de las complicaciones que debemos evitar: la isquemia miocárdica y arritmias con monitoreo del electrocardiograma, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar con un vendaje compresivo de miembros inferiores y con el uso de heparina profiláctica, pero habiendo documentado que no hay hemorragia en el TAC. Tratamiento: antiagregantes plaquetarios, los bloqueadores de los canales de calcio, que incrementan el flujo cerebral y reducen la acidosis láctica, pero incrementan el área de penumbra, están totalmente contraindicados. Específicamente la nimodipina está contraindicado, está proscrito, está prohibido en el manejo del ictus. Y debemos de instaurar la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Cómo lo vamos a instaurar? La prevención primaria es que el paciente no ha presentado nunca un ictus, pero que tiene todos los factores de riesgo que hemos venido desarrollando con antiagregantes plaquetarios y con estatinas. ¿Cuál es la prevención secundaria? Prevención secundaria vamos a tener cuando el paciente ya ha presentado un ictus. El mismo manejo, antiagregantes plaquetarios y estatinas. Y la prevención terciaria, que corresponde a la rehabilitación. El paciente con ictus debe de tener una instauración de fisioterapia tan pronto como a las 24 horas. ¿Para qué? Para limitar el grado de discapacidad. Ya dijimos que la primera causa de la discapacidad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, es el ictus, es el accidente cerebrovascular. De ahí que todas nuestras medidas estén encaminadas para limitar las secuelas del ictus y poder ofrecer un paciente que pueda tener una reinserción a la sociedad. Importante causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, son aquellas personas que tienen de manera temporal o permanente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales. Hay tipos de discapacidad motora, sensorial e intelectual. La carga económica que los ictus representan para el individuo, su familia y la sociedad son exorbitantes, como está bien demostrado en casuísticas reportadas a nivel mundial. De ahí que las medidas que se implementaren para disminuir el impacto de estas afecciones van a ser de beneficio para toda la sociedad. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con factores de riesgo para desarrollar un ictus, debemos de enfocarnos en el control adecuado de la presión arterial, del control metabólico, el control de todos los factores de la dislipidemia, modificar los cambios de hábito, dejar el tabaco, disminuir o interrumpir el consumo de alcohol, instaurar a una vida sana, favorecer el ejercicio, evitar el sedentarismo y la obesidad. Todas esas medidas van a disminuir la incidencia de los ictus y por consiguiente van a disminuir las secuelas en estos pacientes que, como ya lo hemos visto a lo largo de toda la charla, no solamente son pacientes mayores, sino que pacientes jóvenes. En la población económicamente activa, que incluye de 15 a 45 años, pueden verse afectados por un evento cerebrovascular y dejar secuelas que en algunos casos pues van a ser irreversibles. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Pues vamos a desarrollarlas el día de la clase.